Hola a todos, soy Raiko Cruz y esto es Fantaseando. Hoy vamos a hablar un poquito de una pregunta que me vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pues cada vez que tengo ocasión de tener un encuentro con los lectores, sesiones de firmas, en presentaciones, incluso algunos libreros me lo han preguntado en alguna ocasión. Yo entiendo que tienen razón al preguntar. ¿Por qué? Hoy voy a hablarles de la cronología de La Senda del Destino, que es la saga fantástica en la que estoy inmerso con el hechicero protagonista Argot Grandel, ¿no? Es, por decirlo así, mi debut en la literatura ha sido con esta saga. He tenido la oportunidad de continuarla en el tiempo, y de los 5 libros que van a componer la serie, hay 4 ya publicados. Voy a ir mencionándolos poco a poco, aunque muchos de ustedes, todos aquellos que me sigan, que me conozcan, lo más probable es que ya los conozcan o los hayan leído. Bueno, siempre es bueno que quede claro lo que voy a contar, porque ya insisto en que son preguntas recurrentes. Todo comenzó con La Sombra de Prantas. Este libro surgió gracias a Argot Grandel, el protagonista, ¿no? El personaje protagonista es un hechicero. Y cuando yo me senté a escribirlo, yo venía de ser, y de hecho lo sigo siendo, moderador del subforo de fantasía dentro del foro Ábrete Libro, y ahí había tenido la oportunidad de charlar con muchos lectores de literatura fantástica, y había un cierto aire de decepción con las sagas fantásticas, trilogías, sagas largas, por muchos motivos, pero el principal era, dos de hecho principales. El hecho de tener que esperar mucho tiempo entre libro y libro, en algunos casos, léase George Martin o Patrick Rothfuss ahora mismo, estamos hablando a lo mejor de años, 4, 5, 6 años entre libro y libro. Claro, cuando a lo mejor es una trilogía, bueno, se puede más o menos capear, pero cuando estamos hablando de series de 5 o 6 libros, se hace eterno, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que hay muchas editoriales en España que cuando lanzan una trilogía o una serie, si el primer volumen no funciona, automáticamente descartan y dejan de publicar las demás. Eso pasa muchísimo, es triste, pero pasa muchísimo. Otro día puedo hacer un vídeo de series inconclusas en España, porque da para hablar de ello bastante, porque hay series que se han comenzado muy interesantes, que las editoriales, por falta de ventas, al final son empresas y tienen que justificar sus inversiones, las han dejado tiradas. Bueno, con esa idea en la cabeza, empecé a escribir La Sombra de Prantas. Yo quería una novela de fantasía autoconclusiva, que no obligara a ningún lector a seguirme, a estar enganchado a mis historias, y además eso al mismo tiempo me quitaba mi presión a la hora de escribir. Yo era novato en aquel entonces, no sabía qué continuidad iba a poder darle a todo este tema de la literatura, y no quería tampoco dejar a nadie tirado, ¿no? Así surgió La Sombra de Prantas, una novela autoconclusiva. Es una aventura cerrada, con varios personajes, cuando pones punto y final, ya está, la historia queda cerrada. ¿Qué pasa? Cuando a medida que lo iba escribiendo, el personaje de Argot Grandel yo le encontraba que podía dar más de sí, que había juego, que era un personaje bonito, que era un personaje interesante, que tenía suficientes recodos en su vida y en su forma de ser como para que diera para más, ¿no? Así surgió, mientras escribía La Sombra de Prantas, la idea para La Maldición de Ilena, que es este. Vale. Bueno, yo, sabiendo y partiendo de la idea de base de que pretendía huir de las trilogías y las series, dije, bueno, pues voy a intentar hacer otro libro autoconclusivo, otro libro que, entroncando con La Sombra de Prantas, enganchando con el mismo personaje, el mismo protagonista, pueda leerse de forma independiente, y que al terminarlo el lector se quede suficientemente satisfecho como para no tener que continuar con otro libro posterior. ¿Esto que supuso? Un reto inmenso. ¿Por qué? Porque tenía que recuperar el personaje de Argot Grandel de forma
que quienes habían leído La sombra de plantas reconocieran sin ningún tipo de problema la aventura que él ya había tenido y enlazaran bien con la nueva aventura que narro en la maldición de Ilena. Pero al mismo tiempo tenía que ser una historia suficientemente interesante de por sí y no contar suficiente tanto del libro anterior como para que obligara a nadie a habérselo leído para poder entenderlo. Bueno, ya le digo, eso fue un reto interesante porque de las cosas que contaba que habían ocurrido en La sombra de plantas tenía que ser muy cuidadoso para contarlas de nuevo o hacer mención a ellas sin repetir por completo todo lo que había ocurrido, pero consiguiendo que se entiendan. No sé si me explico. No fue nada fácil. Es verdad que no se menciona grandes cosas, pero lo poquito que se menciona tenía que estar claramente definido en este libro como para que se entendiera, ¿vale? Sin necesidad de que los lectores tuvieran que recurrir a La sombra de plantas. Creo que lo conseguí. Quienes leyeron el libro La maldición de Ilena sin haber leído La sombra de plantas me decían que se entendía perfectamente y que no había necesidad de nada más. Y una vez que termina este libro, de nuevo se queda todo como está. No hay que continuar la historia. Pero Argot Grandel me daba para más. Y a medida que escribía La maldición de Ilena, empezaba a darme cuenta de que la cosa se me iba a alargar. A pesar de que había huido de ello y de que poco menos que me había prometido a mí mismo que no lo iba a hacer, que no iba a ser una serie larga y que siempre, en la medida de lo posible, iban a ser libros conclusivos, surgió La Tierra Negra. A medida que empecé a escribir La Tierra Negra, tercera aventura del hechicero Argot Grandel, me di cuenta de que un libro único era imposible cerrarlo contando la historia que yo quería contar. Esto para mí supuso un dilema inmenso. Primero porque, por una cuestión de principio, por decirlo así, de ideología, quería huir de la serie, como acabo de decir. Pero por el otro, la historia era suficientemente grande como para que diera para más. Así que lo que hice fue comenzar La senda del destino. Es el cuarto libro de la serie, pero al mismo tiempo es el tercer libro de la serie, pero al mismo tiempo es el primero de una trilogía, que se titula La senda del destino. Bien. ¿Qué pasa con esto? Lo escribí de tal forma que cualquier lector pudiera empezar directamente en este libro y no tener que haberse leído los anteriores para poder entender la historia y engancharse con el personaje. De nuevo, Argot Grandel de protagonista. Vuelve de nuevo el reto, contar cosas que ya habían pasado con suficiente claridad como para que se entiendan sin obligar a nadie a leerlo todo, pero no contándolo todo desde el principio, o no haciendo demasiado hincapié en ello. Era un reto curioso y creo que salió bastante bien, razonablemente bien. La continuación de La Tierra Negra es Adalid, la más reciente, que salió en julio de este año 2016. La senda del destino, libro 2. Engancha directamente con La Tierra Negra. Este sí es obligatorio, haber leído La Tierra Negra antes de leer Adalid, porque esta es la segunda parte de la trilogía, que se cerrará, si todo sale bien, con Urkoan, que va a ser el tercer libro de La senda del destino, quinto libro de la serie en total, y que va a cerrarlo y liquidar todas las tramas y toda la historia de Argot Grandel y su búsqueda del destino. En conclusión, ¿cómo queda la saga? Primer libro, La sombra de plantas, autoconclusivo. Segundo libro, La maldición de Ilena, autoconclusivo. Tercer libro, La Tierra Negra, primera parte de La senda del destino. Segundo libro, Adalid, segunda parte de La senda del destino. Perdón, dije segunda parte. Primera parte de La senda del destino, segunda parte de La senda del destino. Y faltaría el tercero, que será Urkoan. Al final, en conclusión, se puede leer La senda del destino sin haber leído los demás. Se puede leer primero La senda del destino y después La sombra de plantas y La maldición de Ilena. Se puede leer La maldición de Ilena, después La tierra negra de Adalid y después La sombra de plantas. De forma que La sombra de plantas y La maldición de Ilena vienen a quedar como secuelas de lo que es la trilogía, precuelas de lo que es la trilogía de La senda del destino. Urkoan está en camino, con casi 100.000 palabras escritas,
creo que voy más o menos por la mitad, con lo cual va a salir un libro gordo, un libro grande que espero esté al nivel, por lo menos, de lo que los lectores me han dicho de los libros anteriores, que en general han gustado bastante. Así que falta menos. Yo creo que si todo va bien, para finales del año que viene o principios del 2018. 2017 lo que verá será la reedición de La maldición de Ilena de manos de la editorial Mercurio, que es la editorial que me está publicando actualmente. Ese año será el año La maldición de Ilena, el año que viene. Así que Urkoan caerá para el 2018. Y un poco esto ha sido todo por hoy. Espero que haya resuelto algunas dudas, espero que les haya quedado claro, y a cualquiera que le apetezca introducirse en el mundo de Tera y seguir las aventuras de Artwork Grendel, ya saben un poquito cómo tienen que hacerlo.